Queridos niños, buenos días. En esta oportunidad nos corresponde nuestro periodo de Ciencias Naturales, día lunes. Y tenemos como título los cambios de estado. Los cambios de estado son cambios que se presentan en los cuerpos sin alterar su composición. Es el estado, estamos hablando del agua, mis niños. El agua potable, agua pura, agua en hielo, deshielo, la lluvia. Todo eso es lo referente al estado. Si ustedes escuchan estado, es referente al agua. Entonces, estos elementos son los cuerpos que cambian la posición del agua. Y por lo tanto, la naturaleza íntima. La naturaleza quiere decir la lluvia, ¿verdad? Porque viene de las nubes, viene del cielo. Entonces, esos son los cambios de estado. Intervienen estos agentes como principalmente el calor. El calor es el que interviene en estos cambios de estado. Tenemos el primero. Por ejemplo, también quiero informarles que el calor es el resultado del movimiento vibratorio y que más rápido afectan las moléculas de la materia. Y las moléculas de la materia es la misma composición del agua. Entre los cambios físicos que tenemos del calor, tenemos el primero, es la fusión. Ahora, ¿qué será fusión? Fusión es el paso del estado sólido al estado líquido. El sólido, ¿cuál es, mis niños? Es el hielo. Ese es el sólido, ¿verdad? Al cambio, el líquido. Por medio del aumento del calor. Y, por ejemplo, el deshielo. Si ustedes tienen sus cubitos de hielo en un vasito, lo sacan de la refrigeradora o de donde lo tengan y lo ponen, o un helado, y lo dejan en un platito o un vasito, se va descomponiendo. ¿Se han dado cuenta que se va deshaciendo el helado, se va deshaciendo el hielo? Ese es el paso que se llama fusión, el estado sólido al estado líquido. También puede ocurrir esto en las soldaduras. Cuando ustedes han dado cuenta que algunos señores soldan algún alambre o el carro o algo que entonces deshacen un poquito de estaño, se le llama eso, ¿verdad? Por medio del calor para que agarren los instrumentos del carro, o una soldadora de luz o un radio, no sé. Los señores usan ese estaño, lo deshacen con la pistola caliente y ya agarraron los aparatitos. Ese es el estado de fusión. Siguiente, solidificación. Este estado, mis niños, es otro. Es el paso del estado líquido al sólido. Entonces, el estado líquido, así agua, ¿verdad? Al estado sólido, mediante el enfriamiento. Ejemplo, la transformación del agua en hielo. Si ustedes quieren tener su propio helado, otra vez pongamos el ejemplo del helado, está en hielo, pero lo quieren poner al estado líquido o el estado líquido al sólido. Pero aquí, en la solidificación, estado líquido al sólido. Hacen su heladito, le echan lo que ustedes quieran en el estado líquido. Hay heladitos de manía, de frutas, de lo que ustedes quieran. Está en líquido y lo ponen rapidito al freezer o a la refrigeradora. Ese es el cambio. Y al ratito ya ustedes están viendo que ya está endureciendo, lo están viendo que hasta que sale un helado. O ejemplo también, hay muchas mamás o muchas señoras que hacen el estado líquido de cubitos, en sus cubitos de hielo, lo meten a la refrigeradora y ahí está. Ese es el paso de solidificación del estado líquido al estado sólido. Siguiente, vaporización. Este es el estado que tiene al estar en estado líquido al gaseoso. Por ejemplo, la vez pasada yo les decía que cuando llueve mucho, caen las lluvias y se calienta la tierra, y ese calentamiento es el que surgen las nubes. Igual está aquí en vaporización, porque la tierra se va calentando con el sol y está mojada, está húmeda, y el mismo vapor de agua hace que se suban las nubes y ahí está el estado gaseoso. Entonces, ejemplo, las nubes. No hay más, que no hay cambio ahí, son las nubes. Este es el estado de vaporización. Siguiente estado, liquefacción. Liquefacción. Este es el paso del estado gaseoso a líquido. Gaseoso porque se calentó la tierra, subió la vaporización, se volvió en nubes, y ahorita las nubes cargadas de lluvia, principalmente cuando está oscuro y ya va a llover, caen y se vuelve lluvia. Entonces ese es el liquefacción, el estado gaseoso que subió
y se convierte al estado líquido y empieza a caer la lluvia. Entonces esa es liquefacción. Miren niños, todos estos estados son cambios transmitidos por el calor, ¿verdad? Y por último tenemos el último estado, que es sublimación. Sublimación. Este es el paso del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Sólido al gaseoso. En esto está como ejemplo el alcanfor y el yodo. Alcanfor porque son cubitos niños así como blanquitos que se van deshaciendo solos. Con el calorcito, si ustedes lo dejan ahí, se va deshaciendo, pero no pasa al estado líquido. Por eso dice, sublimación es el estado gaseoso al estado líquido. Por ejemplo, el alcanfor y el yodo. El yodo es igual. El yodo también, si ustedes lo dejan ahí, se va deshaciendo solito, pero sin pasar por el estado líquido, sólido. En el alcanfor son cubitos que venden en las farmacias. Alcanfor. El yodo igual. También a veces lo venden así o lo venden en cajitas. Entonces es el estado de sublimación, que es el estado gaseoso al estado líquido. Entonces, mis niños, estos son los estados transmitidos por el calor y son los cambios de estado. Y el calor es el resultado que tienen todas estas transformaciones y son moléculas de la materia transmitidos por de un cuerpo a otro. Muy bien. Fusión, estado del deshielo por la soldadura o también el aumento del calorcito cuando es el estado sólido a líquido. Después se aparece solidificación, vaporización, liquefacción y sublimación. Entonces ya son los estados de la materia transmitidos siempre por el calor, porque si está en refrigeradora, si está en donde sea y pasa al estado normal, es donde se va deshaciendo, ¿verdad? Entonces, mis niños, esos son los cambios de estado. Ustedes van a hacer su resumen en su cuadernito de ciencias naturales. ¿Cuáles son los cambios de estado? Hacer su resumen como ustedes quieran y poner algún dibujito en cada estado. Por ejemplo, fusión, que es el estado líquido al estado del estado sólido al estado líquido, por ejemplo, un heladito. Pongamos, pues, es un ejemplo. Sublimación, del estado líquido al estado sólido como agua en hielo, hacer sus cubitos de hielo. La vaporización, que es el estado líquido al gaseoso, por ejemplo, las nubes, hacer sus nubes. Eso sí, a cada dibujito, niños, le hacen su nombre, ¿está bien? Le ponen su nombre porque para que vean de qué estado a qué estado están la transformación. Liquefacción, la lluvia, que es el gaseoso al líquido. Y por último, la sublimación, que es el estado gaseoso al estado líquido, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el alcanfor y el yodo. Ahí solo dibujan sus cuadritos. El alcanfor es blanco, 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 blanco. Y así como granuladito. Pueden hacer sus cubitos ahí, le ponen yodo. Del otro le ponen alcanfor. El yodo es igual, el yodo es igual. Y si no ponen su cajita redondita, ponen yodo, ¿verdad? Entonces solamente, mis niños, por el día de hoy, hacen sus dibujitos, ponen los cambios de estado y le ponen título y se los calificamos el fin de semana. Gracias, mis niños.